El sol caía a plomo sobre los campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Carlos Moreno secó el sudor de su frente con un pañuelo gastado mientras contemplaba el cielo despejado. Desde niño, siempre había soñado con volar. Cada vez que un avión surcaba el cielo sobre su granja, dejaba lo que estuviera haciendo para seguirlo con la mirada hasta que desaparecía en el horizonte. Algún día, se prometía, algún día yo también estaré allá arriba. A sus 45 años, Carlos había convertido una pequeña parcela heredada de su abuelo en una de las granjas más prósperas del condado. Años de trabajo incansable, madrugadas interminables y una determinación que ni las peores sequías habían podido quebrar. Sus manos callosas y su piel curtida por el sol contaban la historia de un hombre que nunca se había rendido ante la adversidad. «Papá, papá». La voz de su hija Elena lo sacó de sus pensamientos. «Mira», señaló al cielo donde una avioneta dibujaba figuras caprichosas. Carlos sonrió. Elena había heredado su fascinación por el vuelo. «¿Todavía piensas comprarla?», preguntó Elena con los ojos brillantes de expectativa. «Ya tomé la decisión», respondió Carlos con firmeza. «Mañana iré al aeródromo a cerrar el trato». Esa noche, Carlos apenas pudo dormir. Revolvía una y otra vez los números en su cabeza. La avioneta Cessna 172 usada que había visto 3 semanas atrás era perfecta, en buen estado, con pocas horas de vuelo y a un precio que, aunque significaba un gran esfuerzo, podía permitirse gracias a la excelente cosecha del año anterior. Había completado sus horas de vuelo requeridas, obtenido su licencia de piloto privado, y estaba listo para dar el siguiente paso, el aeródromo regional que daba a 1 hora de su granja. Carlos vistió su mejor camisa, la que guardaba para ocasiones especiales, y condujo con una mezcla de nerviosismo y emoción. Al llegar, el lugar bullía de actividad. Pilotos revisando sus aeronaves, mecánicos trabajando en hangares abiertos, y el constante rugido de motores despegando y aterrizando se dirigió a la oficina de Roberto Vázquez, el vendedor con quien había estado en contacto. Al entrar, notó cómo las conversaciones apagaban gradualmente. Varias miradas se posaron sobre él, algunas curiosas, otras abiertamente hostiles. «Buenos días», saludó Carlos con confianza. «Vengo a ver al señor Vázquez. Tenemos una cita para hablar sobre la Cessna 172. El hombre detrás del mostrador lo miró de arriba abajo antes de responder. «¿Usted es Moreno?» «Sí, Carlos Moreno. Llamé la semana pasada». Un silencio incómodo llenó la habitación. El hombre intercambió miradas con otro que estaba sentado en un rincón. «¿Está seguro que está en el lugar correcto, señor? Esto es un aeródromo, no un mercado de tractores», dijo con una sonrisa burlona que provocó risas apagadas en la oficina. Carlos sintió como una oleada de calor subía por su cuello, pero mantuvo la compostura. «Estoy perfectamente seguro. Tengo una cita con el señor Vázquez sobre la Cessna 172. Soy piloto certificado». El hombre del mostrador alzó las cejas con exagerada sorpresa. «¿Usted? ¿Piloto? Vamos, hombre, sea serio». En ese momento, se abrió una puerta lateral y apareció Roberto Vázquez. Carlos lo reconoció de inmediato por sus anteriores visitas. El vendedor se detuvo al verlo, claramente sorprendido. «Señor Vázquez», dijo Carlos, extendiendo su mano. «Soy Carlos Moreno. Hablamos sobre la Cessna». Vázquez estrechó su mano con vacilación. «Ah, sí, no esperaba. Es decir, pensé que enviaba a alguien para verla. He venido yo mismo. Estoy listo para cerrar el trato si la aeronave sigue disponible». La oficina quedó en completo silencio. Vázquez se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. «Bueno, sobre eso, ha habido un cambio. La avioneta ya no está disponible». «¿Cómo que no está disponible? Hablé con usted hace 3 días y me confirmó que seguía en venta». «Surgió un comprador ayer mismo», respondió Vázquez, evitando su mirada. «Estas cosas pasan en el negocio». Carlos miró por la ventana y vio la Cessna exactamente donde había estado en sus visitas anteriores, con el mismo letrero de «Se vende» en el parabrisas. «Entiendo», dijo Carlos, sintiendo como la humillación se mezclaba con una furia contenida. «Y supongo que no tienen otras aeronaves que pudieran mostrarme». Las risas apenas disimuladas le dieron la respuesta antes que Vázquez. «Mire, señor Moreno, seamos realistas», dijo otro hombre que se había acercado. «Gente como usted no compra aviones. ¿Por qué no vuelve a su granja y se olvida de este asunto?»
Carlos apretó los puños dentro de los bolsillos de su pantalón. Recogió su documentación sin decir palabra y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia ellos. «Volveré», dijo con una calma que contrastaba con la tormenta que sentía por dentro. «Y cuando lo haga, recordarán este día». Mientras regresaba a su camioneta, Carlos sentía el peso de las miradas en su espalda. Pero en lugar de doblegarlo, aquella humillación encendió algo en su interior. Una determinación más fuerte que nunca. Y una idea que comenzaba a tomar forma en su mente. El camino de regreso a casa se hizo interminable. Carlos conducía en silencio, con los nudillos blancos de apretar el volante y la mandíbula tensa. Las palabras de aquellos hombres resonaban en su cabeza una y otra vez. No era la primera vez que enfrentaba el desprecio por el color de su piel, pero nunca dejaba de doler como la primera vez. Al llegar a la granja, vio a Elena sentada en el porche, esperándolo con una sonrisa que se desvaneció en cuanto notó su expresión. «¿Qué pasó, papá?», preguntó, siguiéndolo al interior de la casa. Carlos dejó las llaves sobre la mesa y se sentó pesadamente en una silla. «No quieren venderme ese avión, ni ningún otro», dijo finalmente. Los ojos de Elena se llenaron de indignación. «¿Por qué? Tenemos el dinero, tienes tu licencia. ¿Tú sabes por qué, hija?». Carlos no necesitaba explicar más. Elena había crecido viendo las sutiles y no tan sutiles formas en que su familia era tratada de manera diferente. «Pero eso es injusto. No pueden hacer eso». «Pueden y lo hacen», respondió Carlos. «Encontraron una manera elegante de rechazarme sin decir la verdadera razón». Elena se sentó frente a él, con la determinación brillando en sus ojos. «No vamos a rendirnos, ¿verdad?». Carlos levantó la mirada y, por primera vez desde que salió del aeródromo, esbozó una leve sonrisa. «No, no vamos a rendirnos». Esa noche, después de que Elena se fue a dormir, Carlos sacó una caja polvorienta del desván. Dentro estaban los recuerdos de su padre, Luis Moreno, quien había llegado a este país con apenas lo puesto, trabajando primero como jornalero en granjas ajenas hasta poder comprar su propio pedazo de tierra. Entre fotografías amarillentas y cartas manuscritas, encontró lo que buscaba, un viejo recorte de periódico. La imagen mostraba a un grupo de pilotos del Escuadrón 201, conocido como Águilas Aztecas, que habían servido con distinción durante la Segunda Guerra Mundial. En el extremo derecho, casi pasando desapercibido, estaba un joven moreno con uniforme de la Fuerza Aérea. En el reverso, con caligrafía temblorosa, su padre había escrito: «Con mi amigo Ramón Torres, héroe olvidado». Carlos nunca había prestado mucha atención a aquel recorte, pero ahora lo miraba con nuevos ojos. Si aquel hombre, en tiempos de guerra y segregación, pudo volar entre las nubes, ¿por qué no podría hacerlo ahora? A la mañana siguiente, Carlos llamó a su viejo amigo Miguel Hernández, abogado en la ciudad. Le contó lo sucedido en el aeródromo, sin omitir detalle. «Podríamos demandarlos», sugirió Miguel después de escuchar. «Es discriminación clara y simple». «No quiero una batalla legal que se prolongue años», respondió Carlos. «Solo quiero comprar un avión y volar». «Hay otras maneras de conseguirlo», dijo Miguel después de un momento de reflexión. «Conozco a alguien que podría ayudarte». 2 días después, Carlos se encontraba en un pequeño café de la ciudad con Alejandro Ruiz, un empresario retirado de la industria aeronáutica. Alejandro escuchó atentamente la historia de Carlos mientras removía su café. «¿Sabes? Yo también enfrenté puertas cerradas cuando comencé», dijo Alejandro. «No por el color de mi piel, sino por venir de una familia pobre, sin conexiones. La aviación ha sido tradicionalmente un club exclusivo». Carlos asintió, reconociendo aquella verdad. «Pero encontré mi camino», continuó Alejandro, «y tú también lo encontrarás». Le habló entonces de una subasta de aeronaves que se realizaría en un mes en San Antonio. Aviones decomisados, algunos con problemas legales o mecánicos, pero todos a precios muy por debajo del mercado. «No será fácil», advirtió Alejandro. «Muchos necesitarán trabajo, inversión adicional, pero sería una alternativa». Mientras Carlos conducía de regreso a su granja, las palabras de Alejandro daban vueltas en su cabeza. Una subasta significaba competencia, precios impredecibles y el riesgo de comprar problemas en lugar de soluciones. Pero también representaba una oportunidad que nadie podría negarle por el color de su piel. Al llegar a casa, encontró a Elena conversando animadamente con un hombre mayor que no reconoció de inmediato. Al acercarse, el visitante se puso de pie y extendió su mano.
Señor Moreno, no sé si me recuerda. Soy Daniel Ortiz. Fui mecánico de aviación en el Aeródromo Regional hasta hace 2 años. Carlos estrechó su mano, confundido por la inesperada visita. Su hija me contó lo que pasó. Continuó Daniel. No me sorprende. Conozco bien a esa gente. Por eso me fui de allí. Hizo una pausa y miró directamente a Carlos. Pero hay algo que usted debe saber sobre esa Cessna que quería comprar y sobre Roberto Vázquez. Los ojos de Daniel brillaron con una mezcla de indignación y complicidad que hizo que Carlos sintiera, por primera vez en días, que quizás el destino le estaba ofreciendo una carta inesperada. Carlos invitó a Daniel a sentarse en la mesa de la cocina. Elena le sirvió café mientras el antiguo mecánico se acomodaba en la silla. Sus manos, marcadas por años de trabajo con herramientas y motores, temblaban ligeramente. Esa Cessna 172 que usted quería comprar, comenzó Daniel, la conozco muy bien. Yo mismo la mantuve durante años cuando pertenecía a su dueño anterior, un buen hombre que falleció hace unos meses. Carlos escuchaba con atención, intrigado por el rumbo que tomaba la conversación. Roberto Vázquez no es el verdadero vendedor, continuó Daniel, es solo un intermediario. El avión pertenece ahora a la viuda, doña Carmen Suárez, quien no sabe nada de aviación y confió en Vázquez para manejarlo todo. Daniel hizo una pausa para tomar un sorbo de café. Vázquez está inflando el precio. La diferencia se la queda a él, por supuesto. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Carlos. Porque sigo en contacto con doña Carmen. Me pidió que revisara algunos documentos del avión para entender mejor lo que tenía entre manos. Vi el contrato con Vázquez y las cifras no cuadran. Durante las siguientes 2 horas, Daniel explicó detalladamente la situación. Roberto Vázquez, aprovechándose de la confianza y desconocimiento de doña Carmen, había establecido un precio de venta casi 30% superior al acordado con ella. Además, según los registros de mantenimiento que Daniel había llevado meticulosamente durante años, el avión necesitaba una revisión completa del motor que Vázquez había ocultado deliberadamente a los posibles compradores. Lo que sucedió ayer no fue solo racismo, señor Moreno, concluyó Daniel. Fue también conveniencia. Un piloto experimentado como usted habría notado los problemas del motor eventualmente. Prefirieron no venderle el avión antes que enfrentar una posible reclamación futura. Mientras Daniel hablaba, una idea comenzaba a formarse en la mente de Carlos. Si podía contactar directamente con doña Carmen, quizás tendría una oportunidad, no solo de conseguir el avión que deseaba, sino también exponer las prácticas fraudulentas de Vázquez y sus cómplices en el aeródromo. Al día siguiente, Carlos y Daniel se dirigieron a la casa de doña Carmen, una mujer de unos 70 años que los recibió con amabilidad en su modesto hogar en las afueras de la ciudad. La viuda escuchó con creciente indignación el relato de lo ocurrido. Mi Arturo estaría furioso, dijo, refiriéndose a su difunto esposo. Él siempre decía que los aviones no conocen el color de las manos que los pilotean, solo si esas manos son buenas o no. Doña Carmen les mostró su copia del contrato con Vázquez. Efectivamente, el precio acordado era considerablemente menor y no había exclusividad en la representación. Técnicamente, ella podía vender el avión a quien quisiera. Quiero ayudarlo, señor Moreno, dijo la viuda con determinación. Pero no sé cómo hacerlo sin crear un conflicto mayor. Roberto tiene contactos poderosos en la aviación local. Carlos miró por la ventana, pensativo. Quizás no necesitemos un conflicto, respondió finalmente. Tal vez solo necesitemos un plan. Durante las semanas siguientes, Carlos, Elena, Daniel y doña Carmen trabajaron discretamente en su estrategia. Daniel inspeccionó completamente el avión y elaboró un informe detallado de las reparaciones necesarias. Carlos contactó con un abogado especializado en derecho aeronáutico que confirmó la posición legal de doña Carmen como propietaria legítima con pleno derecho a vender la aeronave. La subasta en San Antonio mencionada por Alejandro Ruiz se acercaba. Carlos decidió asistir de todos modos, no solo para explorar alternativas, sino también como parte de su plan. El día de la subasta, varios miembros del aeródromo regional, incluido Roberto Vázquez, estaban presentes. Carlos notó sus miradas sorprendidas cuando entró al recinto. ¿Qué hace él aquí?, escuchó murmurar a alguien. La subasta comenzó con aviones pequeños y piezas de repuesto. Carlos pujó moderadamente por algunos lotes menores, ganando unos y perdiendo otros, estudiando cuidadosamente la dinámica del evento. Roberto Vázquez y sus asociados parecían relajados, hasta divertidos por su presencia.
Cuando se anunció el lote 23, un Piper Cherokee con problemas en el tren de aterrizaje, Carlos levantó su paleta con confianza. Vázquez, sentado varias filas más adelante, se giró para observarlo. La puja se intensificó. Rápidamente, con Carlos respondiendo a cada incremento sin vacilación. Finalmente, después de superar por poco a otro postor, el martillo del subastador golpeó la mesa. Vendido al caballero del fondo. Los murmullos no se hicieron esperar. Carlos Moreno, el granjero a quien habían ridiculizado semanas atrás, acababa de comprar un avión en la subasta más importante de la región. Durante el receso, Vázquez se acercó a él con una sonrisa forzada. «Felicidades, Moreno, aunque no sé si fue una compra inteligente. Ese Cherokee necesitará mucho trabajo». «Me gustan los desafíos», respondió Carlos con calma. «De hecho, estoy considerando comprar otro avión pronto». «Ah, ¿sí?» Vázquez no pudo ocultar su sorpresa. «¿Qué tienes en mente?» «Una Cessna 172, quizás. Siempre me han gustado esos aviones». Vázquez palideció ligeramente. «La que teníamos ya no está disponible». «Lo sé», dijo Carlos, sosteniendo la mirada de Vázquez. «Pero estoy seguro de que aparecerán otras oportunidades. El mundo de la aviación es más pequeño de lo que parece. ¿No crees? La gente habla, las historias viajan, como los aviones vendidos a precios inflados o problemas mecánicos ocultados deliberadamente». Dejando a un Vázquez visiblemente perturbado, Carlos regresó a su asiento para la segunda parte de la subasta. Su teléfono vibró con un mensaje de Daniel. «Todo listo. Doña Carmen me ha dado luz verde». 3 días después, el aeródromo regional bullía de actividad inusual. Un camión de noticias locales estaba estacionado en la entrada, y varios pilotos y personal se aglomeraban alrededor de la oficina principal. Carlos condujo lentamente, observando la escena desde la distancia antes de decidirse a entrar. Al aproximarse, vio a Daniel conversando animadamente con un periodista. Doña Carmen estaba allí también, sosteniendo documentos en una mano mientras señalaba acusadoramente hacia la oficina con la otra. Roberto Vázquez y el hombre que había sido tan despectivo con Carlos días atrás estaban rodeados por lo que parecían ser inspectores de la Autoridad Aeronáutica Civil. En ese momento, Vázquez levantó la vista y vio a Carlos acercándose. Su rostro se transformó en una máscara de incredulidad y rabia contenida. Sabía, sin lugar a dudas, que ese granjero a quien había menospreciado estaba detrás de todo lo que estaba sucediendo. Carlos bajó de su camioneta con tranquilidad, ajustándose el sombrero mientras caminaba hacia lo que prometía ser una confrontación inevitable. La Cessna 172 brillaba bajo el sol de la mañana, ajena al drama humano que se desenvolvía a su alrededor. El avión que le había negado estaba allí. Como testigo silencioso de una injusticia que ahora parecía a punto de corregirse, un inspector se separó del grupo y se dirigió hacia él con expresión seria. «Señor Moreno, soy el inspector Ramírez. Tenemos algunas preguntas que nos gustaría hacerle». Carlos siguió al inspector Ramírez hasta una pequeña sala de reuniones dentro del edificio principal del aeródromo. La habitación olía a café rancio y papel viejo. Por la ventana, podía ver que Roberto Vázquez gesticulaba enérgicamente mientras hablaba con otro inspector. «Señor Moreno», comenzó Ramírez, abriendo una carpeta sobre la mesa. «Entiendo que usted ha estado investigando ciertas irregularidades relacionadas con la venta de una Cessna 172. Carlos asintió. «Sí, inspector. Descubrí que el señor Vázquez estaba engañando a la verdadera propietaria y ocultando problemas mecánicos del avión». Ramírez lo observó con expresión impenetrable. «Tengo aquí los informes de mantenimiento proporcionados por el señor Daniel Ortiz. Muy detallados, muy convenientes». Algo en el tono del inspector hizo que Carlos se tensara. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir, señor Moreno, que el señor Vázquez acaba de presentar una denuncia formal contra usted y el señor Ortiz por difamación, interferencia en relaciones contractuales, lo más grave, falsificación de registros aeronáuticos». Carlos sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Eso es ridículo. Daniel trabajó como mecánico de ese avión durante años. Conoce cada tornillo, lo sé», interrumpió Ramírez, levantando una mano. «Y también sé que el señor Ortiz fue despedido del aeródromo hace 2 años después de una disputa con la administración. Según Vázquez, esto podría interpretarse como un motivo para una venganza personal». Carlos apretó los puños bajo la mesa. No podía creer lo que estaba escuchando.
Lo que debía ser su momento de vindicación se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla. ¿Cómo podía Vázquez invertir la situación de esta manera? Doña Carmen confirmará nuestra versión, dijo Carlos con firmeza. Ella es la propietaria legítima del avión. Ramírez asintió lentamente. Sí, ya hemos hablado con la señora Suárez. Ella confirma que el señor Vázquez actuaba como su agente de ventas. Sin embargo, el inspector hizo una pausa, mirando hacia la puerta como si temiera ser escuchado. Parece que ahora está teniendo dificultades para recordar los detalles específicos del acuerdo. Mencionó que firmó varios documentos sin leerlos completamente. La están presionando, dijo Carlos, la indignación creciendo en su voz. ¿No lo ve? Vázquez tiene contactos, personas influyentes que... Lo que veo, señor Moreno, interrumpió Ramírez, son acusaciones graves de ambas partes sin pruebas concluyentes. Y, francamente, en estos casos, la autoridad aeronáutica tiende a inclinarse hacia quienes tienen una trayectoria establecida en el sector. Carlos sintió el peso de lo que el inspector estaba insinuando. No importaba que tuviera razón. No importaba la justicia. Lo que importaba era quien tenía más poder, más conexiones, más credibilidad a los ojos de quienes decidían. En ese momento, la puerta se abrió y entró Elena, seguida por un hombre de unos 50 años vestido con un impecable traje gris. «Papá», dijo Elena, con una mezcla de urgencia y esperanza en su voz. «Este es Lucas Rivera, el abogado que contacté». El inspector Ramírez se puso de pie, sorprendido por la interrupción. «Esta es una entrevista oficial. No pueden». «Inspector Ramírez», intervino Rivera con voz tranquila pero firme. «Soy el representante legal del señor Moreno. Cualquier pregunta que tenga para mi cliente deberá hacerla en mi presencia». Ramírez miró a Rivera con reconocimiento repentino. «¿Lucas Rivera? ¿Del bufete Rivera y Asociados?» «El mismo», respondió Rivera, extendiendo su tarjeta. Algo cambió sutilmente en la actitud del inspector. Carlos no entendía exactamente qué estaba pasando, pero el nombre de Rivera claramente significaba algo para Ramírez. «Tengo entendido que están acusando a mi cliente de falsificación de documentos», continuó Rivera. «Me gustaría ver esas pruebas ahora mismo». Mientras Rivera y Ramírez hablaban, Elena se acercó a Carlos y le susurró. «Lucas es primo de Miguel Hernández». Cuando Miguel supo lo que estaba pasando, lo llamó inmediatamente. Es especialista en derecho aeronáutico y conoce todos los trucos que usan en el sector. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente y entró Daniel, acompañado por un hombre mayor que Carlos no reconoció. El desconocido caminaba con la ayuda de un bastón y tenía un porte distinguido que imponía respeto inmediato. «¿Qué significa esto?», preguntó Ramírez, claramente molesto por las constantes interrupciones. «Inspector», dijo Daniel con una sonrisa contenida. «Le presento al coronel retirado Francisco Suárez, hermano del difunto Arturo Suárez y cuñado de doña Carmen». El coronel Suárez avanzó lentamente hacia la mesa. «Inspector Ramírez», dijo con voz profunda que denotaba años de mando. «Acabo de llegar desde Monterrey, después de recibir una llamada muy preocupante de mi cuñada. Me dice que algunos individuos en este aeródromo están tratando de aprovecharse de ella y del legado de mi hermano». Ramírez palideció visiblemente. «Coronel Suárez, es un honor. No sabía que estaba involucrado en este asunto». «No lo estaba, hasta hace 24 horas», respondió el coronel. «Pero ahora lo estoy, y a fondo». En ese momento, Roberto Vázquez entró precipitadamente a la sala, seguido por dos hombres de aspecto importante. Al ver al coronel Suárez, se detuvo en seco. «¿Francisco?» La sorpresa en su voz era evidente. «¿Qué haces aquí?» «Nos conocemos, Roberto», dijo el coronel con frialdad. «No finjas sorpresa. La pregunta es, ¿por qué estás intentando estafar a la viuda de mi hermano?» El ambiente en la sala se cargó de una tensión eléctrica. Carlos observaba el intercambio, empezando a entender que había mucho más en juego de lo que había imaginado inicialmente. Las conexiones entre estas personas se extendían mucho más allá de una simple transacción de compraventa de un avión. «Esto es un malentendido», dijo Vázquez, intentando recuperar la compostura. «Todo está documentado. Tengo los contratos aquí mismo». «Los contratos que le hiciste firmar a una mujer en duelo que confiaba en ti como amigo de la familia». El tono del coronel era cortante como un cuchillo. «¿Crees que no reconozco un fraude cuando lo veo?
Pasé 20 años en la Fuerza Aérea investigando casos de corrupción en compras de equipamiento. Uno de los hombres que había entrado con Vázquez dio un paso atrás, claramente incómodo con el giro de los acontecimientos. Roberto, creo que deberíamos hablar en privado antes de continuar esta conversación. Pero el coronel Suárez no había terminado. Se volvió hacia Carlos con una expresión que era difícil de leer. Señor Moreno, entiendo que usted quería comprar el avión de mi hermano. Así es, coronel, respondió Carlos, manteniendo su dignidad a pesar de la confusión de la situación. Soy piloto certificado y he soñado con tener mi propio avión durante años. Y le negaron esta oportunidad, continuó el coronel, no por su capacidad como piloto ni por su solvencia económica, sino por el color de su piel. Un silencio incómodo llenó la sala. Nadie se atrevió a contradecir directamente al coronel. Lo que quizás el señor Vázquez y sus asociados no saben, continuó el coronel, es que mi hermano Arturo aprendió a volar de un piloto negro que servía en el Escuadrón 201 durante la guerra. Un hombre que salvó su vida cuando su avión fue alcanzado en una misión. Un hombre que nunca recibió el reconocimiento que merecía. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La fotografía en la caja de su padre. Se refiere a Ramón Torres. El coronel lo miró con sorpresa. ¿Conoce esa historia? Mi padre era amigo de Ramón Torres, dijo Carlos, su voz apenas un susurro. Tengo una fotografía de ellos juntos. El coronel Suárez se quedó inmóvil, como si acabara de recibir un impacto físico. La habitación entera parecía contener la respiración, mientras un nuevo y sorprendente vínculo se revelaba entre estos desconocidos cuyos destinos se habían entrelazado de manera inesperada. En ese momento, uno de los reporteros que había estado esperando fuera logró abrir la puerta y capturar una fotografía del grupo reunido en la sala. El flash iluminó brevemente las caras sorprendidas, inmortalizando un instante que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El flash de la cámara pareció romper el hechizo que mantenía a todos inmóviles. Los reporteros comenzaron a aglomerarse en la puerta mientras el personal de seguridad intentaba contenerlos. El coronel Suárez levantó una mano autoritaria, y el simple gesto logró silenciar el caos momentáneamente. Esta conversación continuará en privado, declaró, con un tono que no admitía discusión. Inspector Ramírez, necesito todos los documentos relacionados con este caso en la mesa, ahora. Los siguientes 90 minutos transcurrieron en un torbellino de revelaciones y confrontaciones a puerta cerrada. Roberto Vázquez intentó mantener su versión, pero su fachada de seguridad se iba desmoronando conforme el coronel Suárez y el abogado Rivera desmontaban metódicamente cada una de sus afirmaciones. Daniel presentó sus registros originales de mantenimiento, que incluían su firma y sello profesional, fechados mucho antes de la disputa actual. Estos documentos revelaban claramente los problemas del motor que Vázquez había intentado ocultar. Más devastador aún, Rivera presentó grabaciones de audio de conversaciones entre Vázquez y posibles compradores donde mencionaba explícitamente que el avión estaba en perfectas condiciones, sin necesidad de revisiones importantes en los próximos 1000 horas de vuelo. Pero el golpe definitivo llegó cuando doña Carmen, fortalecida por la presencia de su cuñado, presentó un segundo contrato que Vázquez le había hecho firmar semanas después del original, con términos mucho menos favorables y un lenguaje confuso que esencialmente le daba a Vázquez control total sobre la venta. Mi esposo confiaba en usted, Roberto, dijo doña Carmen, con voz temblorosa pero firme. ¿Cómo pudo hacer esto? Vázquez, acorralado, finalmente abandonó toda pretensión de inocencia. Los negocios son negocios, Carmen. Arturo lo habría entendido. Mi hermano habría entendido que eres un estafador, respondió el coronel con desprecio, y le habrías partido la cara por intentar timar a su esposa. El inspector Ramírez, visiblemente incómodo con el giro de los acontecimientos, comenzó a distanciarse sutilmente de Vázquez. Señores, a la luz de esta nueva evidencia, la autoridad aeronáutica tendrá que abrir una investigación formal sobre las prácticas comerciales en este aeródromo. Vázquez miró a sus asociados, buscando apoyo, pero solo encontró rostros esquivos. El castillo de naipes que había construido se desmoronaba rápidamente. Su último intento fue dirigirse directamente a Carlos. Moreno, sea razonable. Este escándalo no beneficia a nadie. Podemos llegar a un acuerdo. Le venderé la Cessna al precio original, sin intermediarios. Todos salimos ganando. Carlos observó al hombre que lo había humillado, que había intentado destruir su reputación,
que había manipulado el sistema para mantener sus privilegios. Sintió la mano de Elena sobre su hombro, dándole fuerza. «No se trata solo del avión, señor Vázquez», respondió con calma. «Se trata de dignidad, de justicia, y no solo para mí». Fue entonces cuando el coronel Suárez dio un paso adelante. «Tengo una propuesta», dijo, dirigiéndose a todos los presentes. «Como albacea del patrimonio de mi hermano, propongo que la Cessna 172 sea vendida al señor Moreno al precio justo de mercado, sin sobreprecios ni comisiones ocultas». Vázquez intentó protestar, pero el coronel lo ignoró. «Además, propongo que el señor Daniel Ortiz sea contratado para realizar la necesaria revisión de motor, asegurando que la aeronave esté en óptimas condiciones antes de la transferencia de propiedad». El inspector Ramírez asintió lentamente. Desde el punto de vista de la autoridad aeronáutica, esto resolvería nuestras preocupaciones sobre la seguridad. «Y una cosa más», continuó el coronel, mirando directamente a Carlos. «Mi hermano tenía un pequeño hangar privado en el extremo norte de este aeródromo. No es mucho, pero tiene espacio para una Cessna y un pequeño taller. Me gustaría que formara parte del trato». Carlos apenas podía creer lo que estaba escuchando. No solo obtendría el avión, sino también un espacio propio en el aeródromo, independiente de Vázquez y sus asociados. «Coronel, es demasiado generoso. Yo no podría». «No es generosidad», interrumpió el coronel. «Es justicia. Y hay algo más que usted debería saber». El coronel sacó de su chaqueta una vieja fotografía, similar a la que Carlos había encontrado entre las pertenencias de su padre. «Ramón Torres no solo salvó la vida de mi hermano. Nos enseñó a muchos que el coraje, la habilidad y la integridad no tienen color». 3 semanas después, una pequeña multitud se reunió en la pista principal del aeródromo. La Cessna 172, recién pintada y con el motor completamente revisado, brillaba bajo el sol de la tarde. En el fuselaje, justo debajo de la cabina, se podía leer el nombre Águila Moreno, Carlos, vestido con un uniforme de piloto que Elena le había regalado. Recibía las felicitaciones de amigos y vecinos. Daniel Ortiz conversaba animadamente con otros mecánicos que, libres ahora del dominio de Vázquez, reconocían abiertamente su experiencia y profesionalismo. Doña Carmen y el coronel Suárez observaban la escena con evidente satisfacción. Roberto Vázquez y sus asociados más cercanos brillaban por su ausencia. La investigación oficial había revelado un patrón de prácticas fraudulentas que se extendía mucho más allá del caso de la Cessna, resultando en multas sustanciales y la prohibición temporal de operar en el sector aeronáutico. La ceremonia de entrega oficial fue breve pero emotiva. El coronel Suárez habló de su hermano, de Ramón Torres, y de cómo las vidas se entrelazan de maneras que no siempre podemos prever. Daniel entregó a Carlos los registros impecables del avión, encuadernados en un elegante folde de cuero. Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, le dio las llaves del hangar. Cuando llegó el momento de realizar el primer vuelo oficial, Carlos se volvió hacia la multitud. «Me gustaría invitar a alguien muy especial a acompañarme», dijo, extendiendo su mano hacia Elena. Su hija negó con la cabeza, sonriendo. «Hoy no, papá. Hoy debes ir con él». Carlos la miró confundido. «¿Con quién?». Elena señaló hacia el borde de la pista, donde un anciano en silla de ruedas observaba la ceremonia. Carlos sintió que el mundo se detenía por un instante. Lentamente, casi temiendo que fuera una ilusión, se acercó a la figura familiar. «Señor Torres», preguntó con voz apenas audible. El anciano sonrió, revelando el mismo rostro, ahora marcado por los años, que aparecía en la fotografía junto a su padre. «Carlos Moreno», dijo con voz cascada pero firme. «Te pareces mucho a Luis. Pensé que usted había...». Todos creían que... Carlos no encontraba las palabras. «¿Muerto?». Ramón Torres soltó una risita. «Casi, varias veces. Pero los viejos pilotos somos duros de derribar». El coronel Suárez se unió a ellos, colocando una mano en el hombro de Torres. Cuando Daniel contactó con viejos miembros del Escuadrón 201 buscando documentación histórica para nuestro caso, uno de ellos mencionó que Ramón seguía vivo, en una residencia para veteranos en la capital. No podía perderme esto. Carlos apenas podía contener su emoción. Ramón Torres, el piloto de la fotografía, el amigo de su padre, el hombre que había inspirado a toda una generación de aviadores, estaba vivo y presente en el día más importante de su vida. «Le gustaría acompañarme en este vuelo, señor Torres»,
preguntó Carlos, inclinándose hacia el anciano. Los ojos de Ramón Torres brillaron con una chispa que desafiaba su edad. Pensé que nunca lo pedirías, muchacho. Con ayuda del coronel y Daniel, Ramón fue trasladado cuidadosamente a la cabina del copiloto. Carlos realizó su verificación previa al vuelo con meticulosa precisión, consciente de la experiencia que ahora ocupaba el asiento a su derecha. Cuando el motor cobró vida, Ramón cerró los ojos por un momento, saboreando el sonido familiar. Han pasado 30 años desde mi último vuelo, confesó. Carlos ajustó sus auriculares y miró al venerable piloto. Entonces hagamos que valga la pena, señor. La Cessna recorrió la pista y se elevó con gracia hacia el cielo despejado. Desde tierra, Elena, Daniel, el coronel, doña Carmen y todos los presentes observaban con admiración cómo la pequeña aeronave se alejaba, llevando consigo no solo a dos pilotos separados por generaciones, sino también el peso de una historia de lucha, dignidad y resistencia frente a la injusticia. Lo que ninguno de los espectadores podía ver era la expresión de absoluta felicidad en el rostro de Ramón Torres cuando Carlos, una vez alcanzada la altitud de crucero, le cedió brevemente los controles. «Todavía lo tienes, viejo águila», dijo Carlos, observando las manos experimentadas que, a pesar de la edad, guiaban el avión con precisión y elegancia. «Nunca se olvida, hijo», respondió Ramón con una sonrisa que borraba décadas de su rostro. «El cielo no pregunta quién eres o de dónde vienes, solo si tienes el corazón para volar». Y mientras la Cessna dibujaba amplios círculos sobre la granja de los Moreno, dos generaciones de sueños finalmente se encontraban, libres y elevados, muy por encima de las barreras que los hombres construyen en tierra. 6 meses después, el hangar que una vez perteneció a Arturo Suárez había sufrido una transformación notable. Carlos había instalado un pequeño escritorio junto a la ventana que daba a la pista, desde donde podía ver las aeronaves despegar y aterrizar mientras completaba su papeleo. Las paredes, antes desnudas, ahora mostraban fotografías históricas del Escuadrón 201, junto con imágenes de su familia y de sus primeros vuelos como propietario. En un lugar de honor colgaba una foto reciente. Carlos y Ramón Torres en la cabina de la Cessna, ambos sonriendo a la cámara que Elena sostenía desde tierra. El aeródromo también había cambiado. Tras la investigación que destapó las prácticas fraudulentas de Vázquez, la administración había pasado a manos de un consejo directivo más diverso, que incluía a pilotos y mecánicos que antes habían sido marginados. Daniel Ortiz, rehabilitado profesionalmente, ahora dirigía el taller de mantenimiento principal, aplicando sus décadas de experiencia para garantizar que todas las aeronaves operaran con los más altos estándares de seguridad. Una mañana fresca de abril, Carlos revisaba la Cessna para un vuelo especial. Hoy llevaría a un grupo de estudiantes de la escuela secundaria local, principalmente jóvenes de comunidades rurales y de minorías, para su primera experiencia aérea. El programa Alas para el Futuro, idea que había surgido en una conversación con el coronel Suárez y Ramón Torres, buscaba inspirar a una nueva generación de pilotos entre quienes tradicionalmente habían sido excluidos del mundo de la aviación. «¿Todo listo para los chicos?», preguntó Elena, entrando al hangar con una bandeja de termos con chocolate caliente. Desde que Carlos había adquirido el avión, ella había desarrollado un interés cada vez mayor en la aviación, comenzando incluso a tomar lecciones de vuelo. «Casi», respondió Carlos, cerrando el capó del motor. «¿Cómo está don Ramón hoy? ¿Podrá venir?» Elena sonrió. «Ya está en camino. Dice que no se perdería esto por nada del mundo». La relación entre Carlos y Ramón Torres se había profundizado en los meses posteriores a su primer vuelo juntos. El veterano piloto, revitalizado por su regreso a los cielos y por la oportunidad de compartir sus experiencias, había aceptado la invitación de Carlos para mudarse a una pequeña casa en la propiedad de los Moreno. Allí, rodeado de campos abiertos y cielos despejados, Ramón había recuperado una vitalidad que sus cuidadores en la residencia de veteranos creían perdida para siempre. «Papá», dijo Elena, con tono más serio, «recibí una llamada de Roberto Vázquez esta mañana». Carlos dejó la lista de verificación que sostenía y miró a su hija con sorpresa. «¿Qué quería?» «Dice que ha estado reflexionando mucho estos meses. Quiere verte, hablar contigo». Carlos sintió una mezcla de emociones contradictorias. La humillación que había sufrido a manos de Vázquez seguía siendo un recuerdo doloroso, pero los últimos meses también habían enseñado algo sobre perdón y redención. «¿Qué le dijiste?» «Que depende de ti», respondió Elena, «pero que todos merecemos una segunda oportunidad». Carlos asintió lentamente. «Tal vez después del programa con los estudiantes».
Dile que venga al hangar mañana. El sonido de un autobús deteniendo su motor interrumpió la conversación. Los estudiantes habían llegado. Carlos y Elena salieron a recibirlos. 15 adolescentes, nerviosos y emocionados, bajaron del vehículo escolar, mirando con asombro el aeródromo y las aeronaves estacionadas. «Buenos días a todos», saludó Carlos. «Bienvenidos a su primera aventura en el cielo». Mientras organizaba a los estudiantes en grupos y explicaba el plan del día, Carlos vio llegar a doña Carmen conduciendo su antiguo sedán. En el asiento de pasajero, Ramón Torres esperaba pacientemente a que ella rodeara el vehículo para ayudarlo con su silla de ruedas. Los estudiantes escucharon con atención reverencial cuando Ramón comenzó a contarles sobre el Escuadrón 201, sobre cómo jóvenes como ellos se habían enfrentado no solo a los peligros de la guerra, sino también a los prejuicios y la discriminación. Les habló de camaradería, de valor y de perseverancia. «El cielo no conoce colores, ni fronteras, ni prejuicios», dijo el anciano piloto, repitiendo las palabras que había compartido con Carlos durante su primer vuelo. «Allá arriba, solo importa lo que llevas dentro». A lo largo del día, Carlos realizó 6 vuelos cortos, llevando a cada grupo de estudiantes en un recorrido sobre la región. Vio reflejado en sus rostros el mismo asombro, la misma libertad que él había sentido la primera vez que se elevó sobre las nubes. Para muchos de estos jóvenes, algunos de los cuales nunca habían salido de sus comunidades, era una experiencia transformadora al atardecer, cuando el último grupo había partido y solo quedaban Carlos, Elena, Ramón y doña Carmen. Compartieron una cena sencilla dentro del hangar, con la puerta abierta hacia la pista que ahora se teñía de tonos dorados y púrpuras. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Ramón, sirviéndose otra porción del guiso que Elena había preparado. Carlos negó con la cabeza. «Hace exactamente 1 año, entraste a ese aeródromo decidido a comprar un avión, y te encontraste con un muro de prejuicios», dijo el veterano. «Mira lo que has logrado desde entonces». Carlos miró a su alrededor. Su avión, su hangar, su familia extendida y los rostros ilusionados de los jóvenes que hoy habían descubierto nuevos horizontes gracias a él. Un camino que había comenzado con humillación y rechazo había llevado a algo mucho más grande que la simple posesión de una aeronave. «No lo hice solo», respondió con humildad. Doña Carmen tomó su mano con afecto maternal. «Nadie logra nada verdaderamente importante solo, Carlos. Pero se necesita a alguien valiente para dar el primer paso, para desafiar lo establecido». Mientras la luz del día se desvanecía y las primeras estrellas comenzaban a aparecer, Carlos salió del hangar y contempló el cielo nocturno. Pensó en su padre, en cómo se sentiría al ver que el hijo del granjero no solo había comprado un avión, sino que había abierto caminos para que otros siguieran sus pasos. Mañana hablaría con Roberto Vázquez. Quizás habría reconciliación, quizás no. Pero eso ya no definía su historia. Carlos Moreno ya no era el granjero negro que quería comprar un avión. Era un piloto, un mentor, un hombre que había convertido la adversidad en oportunidad no solo para él, sino para toda una comunidad. La Cessna 172, con el nombre Águila Moreno brillando suavemente bajo las luces del hangar, parecía lista para despegar nuevamente al amanecer, llevando consigo no solo a su piloto, sino también las esperanzas y sueños de aquellos que, inspirados por su ejemplo, ahora se atrevían a mirar hacia el cielo y ver posibilidades donde antes solo veían barreras, y en esa tranquila noche, bajo el mismo cielo que había cautivado su imaginación desde niño, Carlos sintió una paz profunda y la certeza de que, a veces, el verdadero viaje no es el que nos lleva a las nubes, sino que nos ayuda a elevarnos por encima de nuestras circunstancias, transformando no solo nuestra propia vida, sino también la de quienes nos rodean.